Ok, vamos a empezar ya la segunda parte de la sección de pintores. Nos quedamos en Bosch, justamente. El libro de pinturas del Louvre, ¿no? Perdonen por la iluminación, pero es lo mejor que puedo hacer. Como siempre, pueden ir a visitarnos al grupo Los Idealistas en Facebook. Hay un blog en Facebook también donde se ponen, cuando hago videos yo pongo algunas fotos ahí, dibujos, todo lo que se hace, referencia, obviamente en nuestro canal. En Instagram me pueden encontrar mi cuenta personal y la cuenta del grupo, ¿no? Si quieres hacerte miembro, simplemente envíanos una invitación y te hacemos miembro. Pero en fin, estamos hablando de Bosch. Hablábamos de Bosch, nos quedamos ahí. Como te digo, no tienes que saber todos los pintores, no todos los artistas. Yo, por ejemplo, de escultura no sé mucho, más de pintura. De arquitectura sé bastante. Tuve que tomar en la escuela 4 clases de historia arquitectónica, ¿no? Pero es bueno que sepas más o menos los pintores y qué realizaban en esas épocas y cómo ha ido transicionando y cambiando la pintura, ¿no? Ha habido cierta evolución, pero la evolución no se puede decir que, por ejemplo, que Bosch no pintaba mejor que un academista, ¿no? Es totalmente... Esas ideas yo no concuerdo, ¿no? Cada artista es su mundo y está influenciado por sus cosas, ¿no? Entonces es bueno apreciarlo, las cosas que creaban. Por eso después de este libro entraremos a la época moderna, que más o menos sé algo, ¿no? No sé mucho. Entonces lo único, estos videos son para que aprendas a ver de una manera no tan histórica, pero de una manera como estudiante de arte, ¿no? Veas las pinturas, qué reacción te causan, sin necesidad de meterte tan profundo, ¿no? Obviamente si quieres ser más, obviamente ir profundizando en el estudio de arte, ya pues hay que empezar a aprender quién era el artista, qué es lo que pretendía con cada obra, y eso vamos a abordar justamente en este folder, en este álbum de videos, abordando algunas piezas, ¿no? ¿Qué significan? Ahí yo tengo justamente un librito y lo voy a usar de referencia. Es imposible para mí saber todo. Entonces usaré un librito y ahí nos explica qué significa, por ejemplo, él cortando, no sé si puedes apreciar acá, él cortando un pollo, ¿no? El título es, ¿cuál es el título de este? Se llama La barca de los tontos, Ship of Fools, ¿no? Aquí está la barca y le llama tontos a estos, ¿no? Parece que fuera la barca de Caronte, porque acá hay almas, se supone que estos son almas en el río, ¿no? Bueno, la barca de los tontos, ¿no? Un hombre cortando un pollo, un arlequín tomando algo, ¿no? El padre, el cantante. Hay mucha simbología en este tipo de pinturas. Acá hay una cabeza, ¿no? Escondida ahí. Acá te explica seguro qué significa. Entonces, eso ya es un paso más adelante, ¿no? Por el momento vamos a ver todos los artistas hasta cierto punto, durante la historia, los nuevos, de una forma general, ¿no? Ya luego abarcaremos, como te digo, a través de ese librito que tengo de las piezas y que cada simbología. Entonces eso te abre la mente para un futuro que vayas creando piezas un poco más sofisticadas, ¿no? Pero en fin, acá por ejemplo el formato es largo, corto, quizás es 2 cuadrados, ¿no? Si quieres ser exacto puedes usar tu compás. Acá yo tengo un compás y ya vamos a ir en la parte de que es composición, como he estado
analizando unas piezas. Es una buena práctica. Uno pone una transparencia encima de estas. Tienes un libro, ¿no? O sácalo de la librería si no lo puedes conseguir. Y puedes poner acá, por ejemplo, ¿ves? Con la rejusta haces dos. Ese es un cuadrado y aquí se pasa un poco, ¿no? Quizás la foto no está bien o ahí quedó el formato, pero es un rectángulo cuadrilongo alto, ¿no? Bueno, vamos a ver Bosch. Acá hay el libro, nos centra más de esa pintura de la época. Quiero que se vea bien, perdonen por el glare. Sigue siendo pues la temática, ¿no? Cristiana, religiosa. Esta es página 121, facing page. Este es el Dios dándote una bendición, y este es el ¿cómo se llama? El casamiento en Caná, ¿no? De casar a la Virgen. Realmente no sé, he visto muchos Marriage of Caná y realmente no sé qué es el casamiento de Caná. Alguien que sepa me lo puede decir, ¿no? Es imposible para mí saber todo. Acá estaba en esta página, está muy buena, todos los detalles, ¿no? Fíjate el pollo. Qué espectacular este detalle, ¿no? Y las dimensiones pues son 100 por 128 centímetros. 100 de ancho acá y 128. Entonces, no es muy grande, pero fíjate todo el detalle que hay, ¿no? Plantas, cada cabeza son parecidas, pero realmente sale Jesús. Los detalles son muy bonitos. Pareciera que está fuera de un ratito que se vea bien, fuera de proporción, ¿no? Quiero que entre todo el libro, si no se aprecia. Es suficiente. Fuera de proporción parecía esta cabeza a comparación de su cuerpo. Es el mismo autor, no es Bosch, es otro. El nombre es Gerard David. Un estilo muy holandés, ¿no? Historias de la Biblia, siempre de Jesús en el pozo. Ya regresamos a los italianos acá. Lorenzo di Credi. Ya averigua quién es Lorenzo di Credi. Pero acá hay una pieza que se le atribuye a él o a Leonardo da Vinci, porque da Vinci hizo una composición muy parecida, ¿no? Pareciera que creo que Di Credi era pupilo de ¿qué dice acá? WhatsApp primero. Bla bla bla. Claro, el pupilo de Da Vinci era Lorenzo di Credi, por eso tiene ese estilo leonardesco, ¿no? Cómo hace los bebés, las caras. Entonces aprende de Leonardo. Su pupilo de él, ¿no? Este es Luca Signorelli, Piero de Cosimo. Se mantiene la religiosidad. Estas pinturas en esa época eran, ¿no?, a base de veladuras. De una manera se dice que tienden más al dibujo, porque no se ven pues no se ven las pinceladas, es todo suave, bien, en el tiempo era monumental, todo bien definido, ¿no? Muy al dibujo. Seguimos con estos. Y todo era del natural, obviamente, de
la invención. Acá está un poquito más inventado. San Miguel, un ángel muy pintado en lo clásico. Acuérdate que estamos todavía en 1400, ¿no? Esto se llama niches. Un niche es como un hueco en la arquitectura. La Virgen, el Niño, Juan Bautista y el Antonio Abot, ¿no? Aquí se ve un poquito más natural, los detalles naturales. Mira el pájaro, ¿no? La firma del autor. Muchos se ve de la mente, ¿no? Mucho de la influencia de la estatua. Las formas siguen siendo bien rotundas, pero hay mucho colorido, mucho colorido. Andrea Mantegna es un pintor muy importante. Ya empieza a hacerse las composiciones más complicadas, ¿no? El uso de la perspectiva sigue siendo un punto. Cada detalle hecho con minuciosidad, ¿no? Pero ya más visto al natural, ¿no? Mantegna influencia a muchos. A Rafael creo que lo influencia. Esta es una de sus obras muy conocidas, de San Sebastián. Se aprecia bien, ¿no? Todas las flechas que le pone, ¿no? Acá la columna clásica es una columna, se dice compósita o no sé cómo se dice en castellano, compuesta creo que. Tiene un montón de adornos, ¿no? Bien hechos, bien dibujados. El San Sebastián parece una estatua, ¿no? Más que un natural. Mucho mirando la estatua clásica, es donde se veía mucho, ¿no? Los peinados raros. Sigue siendo muy religioso. Este es Vittore Carpaccio. Duro, bien duro la forma de pintar, ¿no? No diría tiesas, pero bastante forma. Mucho basado en el dibujo. Sigue Andrea Mantegna. Empieza a explorar el movimiento, ¿no? Estas son las musas, si no me equivoco, las musas de dice Marte y Venus, y estas son Minerva expulsa a los vicios. Minerva expulsa los vicios del jardín de las virtudes, ¿no? Entonces acá los vicios, cada vicio que son 7, la lujuria, no sé qué, los vicios cristianos, y Minerva representa pues la sobriedad, ¿no? Algo muy moralista. Estas son las danzas de la música, que creo que está Apolo. Cada uno está bailando. Entonces se empieza a introducir ya mitología un poco más clásica, ¿no? Como has visto previamente, mucho cristiano, mucho religioso, pero acá empieza a ser lo que se llama pagano, ¿no? Pegaso con Perseo. Entonces ya empieza el mundo clásico, empieza a entrar lentamente al mundo del arte, ¿no? Pietro Vannucci, Lorenzo Costa, lo mismo, ¿no? Reign of Comus, Isabela y son historias o de la Biblia empiezan a hacerse más clásicas, ¿no? Este ya es Correggio, si no me equivoco, Correggio, alegoría de los vicios. Alegoría simplemente significa que hay un concepto se usan, por ejemplo, figuras humanas, ¿no? Entonces, alegoría de los vicios. ¿Y esa cuál es? Página 152-53. Es esta. Entonces,
cada personaje representa los vicios, ¿no? ¿Qué representarán? No sé, pero estos son vacantes. Y la alegoría es la pintura y se representa a la persona como pintura, supongamos, ¿no? Eso es lo que es alegorizar. Pero ya Correggio este es más natural, ¿no? Es bueno estudiar a Correggio, si te gusta ese estilo, ¿no? Mantegna es un poquito más, muy duro. Aquí él es más suave, las sombras son más suaves, hay más movimiento. Pietro Vanucci, que es perugino, el profesor o el maestro de Rafael. Él es uno de los pintores también que empieza a hacer el idealismo, ¿no? El cuerpo humano, y empieza a ver el contraposto, ¿no? Las figuras sí no tienen mucha anatomía, se estudiaba obviamente en esa época, ya se empieza a estudiar más. Pero no me refiero, son muy anatómicas, ¿no? No sé, los músculos son un poco más suaves, su estilo. Es interesante ver cómo volaban las aves en la mente de un artista, ¿no? Y ahora con la fotografía podemos ver cómo realmente se ve el vuelo de las aves y todo. El título de estos es Apolo y Marcias. Apolo es el dios de la música, del intelecto, de no sé qué tantas cosas. Y Marcias creo que tocaba la flauta. Entonces entre ellos se hace un duelo entre un dios y un mortal, o él era un fauno, no estoy seguro. Y ya luego, cuando pierde, llega a perder Marcias, él lo degolla, ¿no? Le saca la piel, la tortura antigua de sacarte la piel mientras estaba vivo, lo despelleja. Eso lo vas a ver en varias pinturas. Estos son otros pintores. Ya empieza a entrar mitología clásica, ¿no? Ya más pintores se empiezan a interesar sobre eso. Da Vinci viene de la vieja escuela, ¿no? Él es más del principio del Renacimiento, ¿no? Viene del Verrocchios, aunque ya es considerado el Renacimiento medio. 1519, 1483. Un par de sus obras famosas, ¿no? Leonardo igualito, muy escuelado en el dibujo. Entonces sus pinturas, vas a ver, tienen mucho detalle de dibujo, ¿no? Los pelitos, pelito por pelito, ¿no? Él es el que obviamente introduce el esfumato, que es hacer las sombras suaves, ¿no? Bañadas en una luz. Y por ejemplo aquí está iluminado y la luz es dorada, ¿no? A menos que se haya amarillentado el cuadro, no lo creo. Esta luz es bien amarilla, y creo de ahí, por ejemplo, Rembrandt seguro se inspira para su luz dorada, muchos de sus cuadros dorados, con luz dorada. Esta debe estar sucia, no creo que los colores sean así. Igual que esa, ¿no? Se ha amarillentado por el tiempo. Igual la Mona Lisa está toda perdida de color. Ahí creo que hicieron una reconstrucción de su color real, ¿no? Y sería más real. Leonardo es muy meticuloso en todo lo que concierne a lo natural, ¿no? Si ves su trabajo primero, que vimos la otra vez, creo, el de la Anunciación. ¿No lo hemos visto? Creo que no. Pero él tiene su trabajo más temprano, son más tiesos, digamos, más al estilo renacentista del principio. Ya después se vuelve a ser más suave, ¿no? Mucho esfumado, muy delicado. Entonces él empieza a estudiar la luz más profundamente, ¿no? Muchas de sus pinturas ya no llevan tanto detalle, sino son simplemente trazos para dar la apariencia de las cosas. En Alemania ya
llevamos 19 minutos también. En Alemania pues está Alberto Durero, ¿no? Igualito, de la vieja escuela. Un dibujo muy muy fuerte, muy detallista, ¿no? Muy muy detallista. Si tú crees que los académicos tenían buen ojo, realmente mejor tenían los renacentistas, ¿no? Obviamente tenían su manera de dibujo, cada artista es su manera, ¿no? De hacer las manos y su estilo. Pero él pinta, por ejemplo, cuando pinta, como él hacía grabados, hacía silografía, trata su pintura con una forma de... La estructura en base mucho al dibujo, ¿no? Con pinceladas pequeñas, va construyendo las capas con mínima pintura, ¿no? La pintura que ya se va haciendo más adelante ya es más expresiva, tiene más pigmento encima, ¿no? Entonces se pintaba mucho así, con veladuras, con dibujos. Ya vivamos de 1500 a 1600, ¿no? Entramos con Rafael. Esta es una de sus obras muy conocidas. De su amigo Baldassare Castiglione. Este es 1516, ¿no? Él, por ejemplo, tiene el dibujo antiguo, pero acá, en la parte, digamos, de abajo, es muy expresionista, ¿no? Este ya una influencia seguro ha visto a Tiziano, que pinta más suelto, ¿no? Tiziano decía que si estructura mucho, si dibuja mucho, no le deja usar su imaginación. Entonces él pintaba con colores más expresivos, ¿no? Entonces Rafael es muy inteligente, él aprende de muchos artistas, ¿no? Aprende de Leonardo, de Miguel Ángel, de Tiziano, de todos sus artistas del entorno, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, para crear el punto de foco, es muy preciso, pero sabe que el ojo se mueve por todas partes, entonces esto no lo define tanto y lo pierde, ¿no? Digamos, este es un Velázquez antes de Velázquez, ¿no? Aquí hay mucho impresionismo para dar no solamente la textura, pero el efecto que el ojo tiene al mirar un cuadro, ¿no? Esto tienes que verlo en el cuadro en sí, es muy difícil verlo y apreciarlo en una foto, pero uno se da cuenta por el tratamiento tan suelto que existe, ¿no? He querido crear ese efecto. Y ya lamentablemente él muere muy temprano, en los 37 creo, entonces justo cuando empieza a crear otras cosas y experimentar, muere, ¿no? Acá, por ejemplo, esta pintura no es tan tiesa. Ya tiene influencias de Correggio, del Fra Bartolomeo, que usaba muchas sombras. Es una mezcla entre pintura y efectos de pintura. Perdón, dibujo y efectos de pintura, ¿no? Se va haciendo, sigue siendo clásico en ese aspecto, pero ya más suelto, ¿no? Acá sí es totalmente colorido, ¿no? En esa época se decía quién coloreaba mejor, si era Miguel Ángel o Rafael. Y ganó Rafael, ¿no? Acá, por ejemplo, el colorido se decía cómo coloreabas cómo manejabas el color en una pintura, ¿no? No tiene que ver mucho con los efectos naturales, sino con el efecto del diseño, ¿no? del cuadro. Y aparte se conocía otros conceptos, ¿no? Pero por ejemplo esto lo he hecho casi todo azul, ¿no? Para dar esa perspectiva atmosférica. Obviamente no se ve tan azul en la realidad. Formas escultóricas, ya su ideal que tenía, ¿no? Pero hay mucho color. Es un colorista. Tiziano Veselio, otro importante ya de esa época. 1520,
1489, cuando tenía todavía la influencia de Bellini. Realmente la escuela veneciana es donde el dibujo no es tan estricto, entonces da cabida a más experimentación de efecto, ¿no? Más profundidad, se siente un poquito más natural. Sin embargo, sigue siendo obviamente clásico, pero tiene otra perspectiva, ¿no? Esta es, por ejemplo, una manera de diseñar un cuadro, ¿no? Qué elegante, ¿no? Tiziano es uno de los pintores que también me gusta. Por ejemplo, aquí su composición simplemente es la cabeza y las manos. Y aquí está el triángulo, ¿no? Y se acabó. Obviamente se llega a relucir el negro, pero muy inteligentemente lo ha perdido hasta con el pelo, ¿no? Se ve acá un poco aquí, pero es todo oscuro, porque esas son las partes más importantes, forman un triángulo. El blanco forma otro triángulo literal que apunta hacia allá, ¿no? Entonces estoy usando el traje para crear esa composición, ¿no? Pero es muy inteligente y muy elegante la forma de componerlo, ¿no? Cualquier otro pintor hubiera pintado la distracción de la parte de atrás, del fondo, y hubiera vestido quizás al personaje de otra cosa, ¿no? Como saca el guante de aquí, el gesto de la mano, parece. Cuando hacían esto, cuando ellos hacían las manos, parecen piernas o personas. Muy expresada, muy elegante. Esto lo agarra, por ejemplo, Van Dyck. Vamos a ver más adelante. Pero fíjate el blanco con el negro, todo negro. Hay veladuras, obviamente, ¿no? Pero muy sutil en usar el fondo. Mucha maestría ahí. Puedes hacer un cuadro parecido. Vemos con Tiziano, ¿no? Ese es su ideal, su cabeza ideal en esa época. La mujer voluptuosa era la que tenía belleza, ¿no? Es muy diferente al neoclasicismo, que es más adelante, que es muy perfecto, digamos, en el sentido de... Creo que regresa más no al Renacimiento, sino al pre-renacentismo. A Mantegna, toda esa gente que muy al dibujo, ¿no? En cambio, Tiziano sabe usar la pintura para hacer esas transiciones suaves. Es lo que empieza a aprender Rafael, ¿no? A despegarse del dibujo y ser más pintoresco. En algunas partes, no en todas. Pero acá es excelente la composición, ¿no? Ovoide, una línea acá, la curva, contracurva, otra curva. Donde ha puesto las manos, el gesto. ¿No? Son muchas obras maestras, son muy buenas y tienen un realismo que no cae al exceso, creo, ni un idealismo tan excesivo tampoco, ¿no? Me gusta mucho Tiziano en ese aspecto. La composición también es un gran colorista, ¿no? Una de sus obras, La Virgen con el conejo. Como pone el conejo totalmente en blanco alrededor del azul del ropaje, ¿no? Esta es otra de sus obras maestras, El enterramiento de Cristo. Yo no le he visto, obviamente tiene que irse al Louvre, pero hay unas fotos que tienen mejor calidad y
el color se ve mejor. Ya creo que los han limpiado, pero mucha anatomía, la suavidad del pelo, ¿no? Los gestos. Esto es muy difícil de hacer. Y tratar de hacerlo que se vea muy coherente, muchas figuras, es muy difícil. Pontormo, otro de los grandes pintores del Renacimiento medio, ¿no? Y estamos en 1486, 1530. Todavía sigue vivo Miguel Ángel, ¿no? Leonardo no sé cuándo muere, pero ya las formas ya son más suaves, ¿no? Sigue habiendo solidez, pero ya ese esfumato que introdujo Leonardo, ¿no? ¿Qué tan diferente al renacentismo unos 50, 60 años más atrás, ¿no? Todo duro en ese aspecto. Buen dibujo, pero no hay ese movimiento que se empieza a crear. Él es más manerista, pero ¿no? Acá, por ejemplo, la Sagrada Familia con los ángeles, ¿no? A ver, un momento. Voy a hacer algo rápido y regreso. Madre, puedes ir a hablar a otra parte que escuchas tú. Seguimos. Voy a tomar un poco de agua. Tormo es muy poético en ese aspecto. Ahí ya se empiezan a influenciar todos los artistas, ¿no? Gran influencia de Miguel Ángel por ahí, por acá. Pero Pontormo es Pontormo, ¿no? El uso de la ropa es una belleza acá. Cómo juguetea con esto es una cosa impresionante, ¿no? Fondo negro. Es gigante seguro 141 centímetros por 108. Estamos hablando de 1 metro, ¿no? Varias figuritas acá abajo. Este es Andrea del Sarto. Andrea del Sarto, este es Andrea del Sarto. Son diferentes, tú miras el trabajo de él y el trabajo de él, sus figuras son muy diferentes. Cada artista tiene su propia manera de hacer las figuras, ¿no? Este es Fra Bartolomeo, si no me equivoco. Bacchio della Porta, ¿no? Fra Bartolomeo. Él usaba mucho las sombras negras. Y tú ves sus dibujos y son bien esfumados, ¿no? Ya acá realmente se empieza a crear el Renacimiento como lo conocemos, ¿no? Formas simples, pero a la vez se va mirando al natural un poco más, ¿no? Este es Francesco Bransavio, 189. Fra Bartolomeo, este es otro pintor, no es muy conocido. Francesco Franciabigio, pero igualito, ¿no? Ya una pose muy elegante, en grande, y el uso del azul, ¿no? Sigue habiendo esas veladuras, pero ya es más, mira la suavidad de la cara, ¿no? Las transiciones muy suaves. La anatomía es pesada, simple. Como he hecho bien todo esto. Como le ha dado profundidad a lo negro, ¿no? Llevamos media hora. Siempre vamos a hacer 1 hora en estos videos. Si se aburren, bueno, pues, pero es bueno ver cada artista. Si estuvieras en el museo harías eso. Regresamos al trabajo de Correggio, que también es otro importante. Acá sí hay un poco de problemas en el escorzo. De repente habría que ver el cuadro en donde está, porque a veces lo que hacían estas personas era, si el cuadro se veía de abajo, o la inmensidad del cuadro, hacían las partes más grandes para dar la apariencia de otras cosas, ¿no? Entonces habría que ver
Es un cuadro de 188 centímetros por 125. O sea, es casi 2 metros. Y ya conforme uno lo cuelga es donde va a haber la distorsión, ¿no? Porque en este cuadro, por ejemplo, no tiene muchos errores en el dibujo. El mismo Correggio se ha retratado. Es lo que tiene son sus formas, por ejemplo, son bien voluptuosas en el sentido de redondas y tiene ese sombreado bien suave. Pero sigue siendo un gran maestro en el dibujo, ¿no? Las lecciones que tomaron de Leonardo, de Miguel Ángel, ya las van aplicando más, un poco más, ¿no? Retornamos a Rafael, uno de los pintores, se decía el príncipe de los pintores, ¿no? Porque, por ejemplo, él tiene muchos atributos buenos, perdón, de un pintor, ¿no? Por ejemplo, era muy conocido por que componía bien. Acá, por ejemplo, este cuadro está bien compuesto, bien balanceado. Los gestos, ¿no? Hay idealismo un poquito más natural, por ejemplo, acá, la suavidad de esto, ¿no? El uso de los colores, la anatomía. Muy, muy bello el cuadro. Para nuestros estándares, no entendemos muy bien por qué usaban esas formas, ¿no? Pero antes se conocía bien. Este me gusta mucho, el de él. Obviamente tenían sus asistentes, a veces hacían cuadros tan grandes que necesitaban sus asistentes, ¿no? Este es otro Rafael. Aquí es Bronzino. Giulio Romano, que fue pupilo de Rafael. Entonces tú puedes ver sus influencias de la escuela rafaelesca, ¿no? Pero ya tomadas a su propio estilo. Bronzino también tiene una muy delicada su sombreada en las figuras. También parecen estatuas, pero obviamente no es un poquito más estéticos que, digamos, Mantegna, ¿no? Mantegna era más tieso. Muchos gestos de los tiempos. Sigue siendo igualito la temática religiosa, ¿no? Acá también es Bronzino, si tú ves su trabajo, sus bien acabados. Muy buen dibujante, ¿no? Me parece también muy buen pintor. Todavía se sigue tratando la pintura como dibujo, pero no es tan... es más natural, ¿no? En ese aspecto. Sigue habiendo idealizaciones. Este es otro de Giulio Romano. Muy bonito los caballos. Inventado. Hans Holbein es otro muy importante en la pintura, ¿no? Muy naturalista en su dibujo. Es alemán, si no me equivoco. Muy ilusionista. Ilusionista en el sentido que sus pinturas parecen reales, ¿no? Bien, mucha la perspectiva, muy geométrico, muy preciso. Los retratos son muy, muy buenos. Uno de los mejores retratistas de la historia. Yo creo que hay un Hans Holbein en el museo. Yo vivo en Atlanta, en Georgia, entonces ahí creo que hay un perfil. Y tú ves la técnica, ¿no? Y se ve el dibujo y cómo la pintura se trata, ¿no? De sombreados, de capas. Toma mucho oficio hacer eso. Jean Clouet. Y es en el Renacimiento, pero en la parte norte, en Francia. Mira esa precisión, ¿no? Para Reyes. Jean Cousin es otro conocido, el viejo. Él creo que escribe un libro de dibujo, François Clouet. Todo el renacentismo, ya quizás aquí ya es un poco, empieza a ser el manierismo, ¿no? El manierismo francés. El manierismo, lo que pasa es se empiezan a alargar, porque se cree que
hay elegancia en las formas artísticas, ¿no? Sigue habiendo naturalismo, pero hay una idealización de las cosas. Por ejemplo, como crea dos ventanas hacia afuera, ¿no? Todo en negro. Lo tomamos a Tiziano, a Veselio, pero ya en su época tardía. Acá ya se vuelve más realista, ¿no? Que en sus épocas un poco más jóvenes. Excelente la acción que existe acá. Y empieza a ver ese, digamos, si Caravaggio entró con lo oscuro, acá Tiziano ya lo está haciendo, ¿no? La oscuridad de las luces, cada figura, muy natural. No, muy diferente, digamos, a Miguel Ángel o a Rafael, ¿no? Con su idealización. Otro Tiziano también. Para mí es uno de los grandes pintores que existe. Andrea Solario es este, y Bernardo Luini. Luini creo que es otro creo que es otro estudiante de Leonardo. Se ve más o menos en su estilo de pintura, ¿no? A veces lo puedes confundir con Leonardo, no por su trabajo, pero por el estilo, es muy leonardesco, ¿no? Bueno, recuerda que Italia tiene varias secciones, ¿no? Milán, Florencia, bla bla, Venecia y todos. Entonces cada uno empiezan a formar sus escuelas, sus seguidores. Sebastiano del Piombo es también un buen pintor veneciano, ¿no? Aprende de Tiziano y de Giorgione. Entonces ahí ves la influencia de Tiziano, ¿no? Y luego se junta con Miguel Ángel y sus figuras empiezan a ser más arquitectónicas, ¿no? Más influenciadas por Miguel Ángel. El colorido ese, los amarillos, los verdes, los rojos, el juego de ese tipo de colorido más florentino, ¿no? Si lo comparas con estas, ¿no? Hans Baldung-Grien dice un pupilo de Durero, este de acá, ¿no? Se ven las influencias de Durero, especialmente en ese caballo, las figuras largas, ¿no? Pero sigue siendo aquí la pintura todavía muy a la holandesa. Los holandeses tienen van más a lo natural todavía, ¿no? Son más meticulosos en ese aspecto. Tienen su propia forma de hacer de pintar. Muchos se ven cuando hacen las vanitas, cuando hacen los bodegones, muy meticulosos. Tienen influencia italiana, obviamente, ¿no? Pero siempre yendo al estilo flamenco, que es muy a lo natural, ¿no? Prefieren escenas no mitológicas, sino de género, que creo que es esta se llama el money lender, o sea, como el banquero, el que te prestaba el dinero, y su esposa, ¿no? Están ahí contando las cuentas. Mira todo el detalle que hay, ¿no? Las manos. Usualmente son pinturas un poco más pequeñas. Algunos maneristas empiezan a salir ahí. Lambert Sustris, influencia obviamente italiana.
¿Cuánto llevamos? 44. 15 minutos más y vamos terminando. Una cena. Muy chistosa. Mucha... Por ejemplo, si te das cuenta, ya ha visto el cuadro pues de Da Vinci, ¿no? Eso de hacerles gestos en las manos. Este ya es de qué año es este. Jean Baclet. Por ahí, por esa época. Pero claramente ves que, ¿no? Indicando las manos, eso es lo que hizo Leonardo en su pieza maestra, ¿no? Siempre los pintores se informan en otros, no quiere decir que estar copiando. Pero ahí trata de hacer lo que hizo Leonardo, ¿no? Un poco las proporciones de la cabeza, un poco muy grandes. Esto todavía parece la influencia antigua. Otto Bambin y Claes Aert. Yo no sé muchos de los holandeses. Ahí se puede ver cómo pintaban con una paleta pequeña en un fondo gris, supongamos, ¿no? Hay diferentes formas de pintar. Siempre el San Jerónimo en el desierto es un tema muy pintado en la pintura tradicional. Casamientos. Este es del mismo cuadro este. Aquí está el detalle, ¿no? Fíjate ese detalle, ¿no? Las ovejitas, las casas, barcos. Mucha observación. Hasta cómo construían la casa en los cerros o en las montañas. Peter Bruegel, Pedro Bruegel, el viejo, muy conocido también en la pintura. Le gustaba mucho pintar la vida alrededor, ¿no? Muchos dibujar la miseria. Y acá pinta los beggars, o sea, los vagabundos, la gente que te pide qué comer, ¿no? No tienen patas, piernas, y los habrá visto y los pintó, ¿no? Muy buena temática, ¿no? Nada que ver con lo ideal y la belleza ni nada de eso, ¿no? Simplemente pintar la vida como la encontraba. Con toda esa observación. No tenían cámaras, ¿no? Quizás puedes hacer una obra que sea pues los vagabundos que viven por las calles, ¿no? Bocetearlos y hacer una obra, sería algo bueno. Eso es lo bueno de ver muchas pinturas, ¿no? Te pueden dar algunas ideas. La famosa escuela de Fontainebleau, francesa, presentaba lo ideal también, ¿no? Diana la cazadora. Esta es pintada por muchos, hasta la época del impresionismo, ¿no? La diosa de la caza, y más que todo es representar el cuerpo femenino, ¿no? Y un perro, no se entendía cómo los perros corrían, y esa era cómo más o menos se veía, ¿no? Porque cuando uno ve un perro correr, la impresión que te da que ese es cómo se levanta el vuelo, ¿no? Entonces así se pintaban los perros, los caballos. Ahí creo que hay más manierismo en esa escuela. Luca Penny, si no me equivoco, venía de la escuela rafaelesca, ¿no? Y él creo va a Francia. Pinta para reyes. Esta pintura es muy chistosa, pero... Gabriela de Estres con una de sus hermanas, ¿no? Debe tener algún significado, porque acá hay un anillo, está tocando los pezones, ¿no? Pintura quizá muy sensual de la época, ¿no? Era la forma. Pareciera que fuera un poquito Tintoretto en su simplicidad de forma,
lo que se ve en la estatuaria, ¿no? Las estatuas, por ejemplo, Venuses griegas. La anatomía es mínima, ¿no? Más es la forma. Este rosso fiorentino. Y creo que nos vamos a quedar ahí, ¿no? Porque ya empezamos otra vez al arte italiano. Ya entraremos al barroco, eventualmente. Pero vamos visitando a cada artista importante, ¿no? Ya es cuestión que tú agarres y te intereses más en cada artista porque tiene muchas obras, obviamente, y ver cuáles te gustan o qué temática, ¿no? Este está excelente, Rosso Fiorentino es un artista que también me gusta mucho. Manierista, pero me gusta la manera en que compone, ¿no? Una piedad, que es tan diferente a la de Miguel Ángel, ¿no? Llevamos 50 minutos, o sea, todavía tenemos 10 minutos. Vamos a avanzar un poquito más. Que sea una hora. Muy diferente a la de Miguel Ángel. Mira el drama que hay, ¿no? Las posiciones se empiezan a contraer. Muy, muy expresivo, ¿no? Unos dicen que el manierismo era feo y no sé qué tanto le dan duro, pero no. Muy bello el uso de la línea. Los colores bien discordantes. La sobreexageración de esto, ¿no? Nos quedamos acá en Giovanni Girolamo Saboldo. Preferible quedarse en alguien conocido. Diría Lotto. Lotto es un buen artista. He visto un par de sus pinturas. Moroni era un poquito más realista también, buen retratista. Si te interesa mucho el realismo, ¿no? Giambattista Moroni. Saboldo realmente no lo conozco. Siempre la figura, ¿no? Ya nos quedamos en Lotto, que esa es una de sus obras. Varias obras tiene acá. Estas tres son de Lorenzo Lotto. Este sí es Alessandro Moretto. Pues ya viene a ser ya un poquito más si no me equivoco, el renacentismo tardío, ya entrando al manierismo. Un acercamiento a Jesucristo que carga la cruz. Mira las caras. Parece que fuera una fotografía en primer plano todo, ¿no? Parece que le encantaban los gestos. Un acercamiento a las caras y la inclinación de las cabezas. Cada personaje. Mira las manos, ¿no? Cómo se agarra. Estas cosas se pueden estudiarlas, ¿no? Y estudiarlas significa dibujarlas, obviamente. Y esto de estar en museo. Ir a un museo era una práctica que, por ejemplo, Degas hizo por no sé cuántos años, ¿no? Visitar el Louvre era su escuela, de la Croix. Entonces, lo que es un museo, obras de arte, te alimentan tu propio arte, ¿no? Fíjate, esta mano no se sabe, es de este viejo, ¿no? Cómo está apuntando a la mano así, y acá hace un gesto con la otra mano, ¿no? Toda la ropa se cae. No tienes que copiarlas, puedes hacer bocetos de ellas, ¿no? Como él alza la otra mano. Todo un juego de manos, todo un juego de actuaciones. Esto, por ejemplo, ya se pierde mucho, ¿no? Para ahí. Ahora se ha perdido mucho eso, creo. No existe ese tipo de cosas. Bueno, nos quedamos en Lorenzo Lotto, ¿no? Y ya seguiremos en otro video con lo que nos viene. Y espero que hayan aprendido algo. Gracias.